Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video de adminlab.org. Hoy vamos a estudiar la sección número 4 de la NIF para pymes, que trata acerca del estado de situación financiera o el estado que comúnmente conocemos como balance general. Pero para efectos de la norma lo vamos a seguir llamando estado de situación financiera. Recuerden que no es una obligación como estudiamos en la sección 3, pero para efectos de la norma lo vamos a seguir tratando de esta manera. Ya en su ejercicio profesional usted decide si lo llama estado de situación financiera o balance general, como sea acostumbrado. En esta sección vamos a hablar de dos cosas: de la información que se debe presentar en el estado de situación financiera y de cómo presentarla. Recordemos que el estado de situación financiera presenta los activos, pasivos, patrimonio de una entidad a una fecha específica, que es el final del periodo sobre el cual estamos informando. El estado de situación financiera debe presentar por lo menos las siguientes secciones de información: el efectivo y los equivalentes a efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activos financieros, excluyendo por supuesto el efectivo, los deudores y las inversiones que vamos a ver en J y en los literales J y K. Inventarios, por supuesto, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados, estas son especiales, activos intangibles, activos biológicos, los activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor, y los activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados, que son similares a estas propiedades de inversión que tienen un efecto en resultados específicos. Las inversiones en asociadas, las inversiones en entidades controladas de forma conjunta, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. Recuerden que estos impuestos diferidos o activos diferidos serán siempre clasificados como no corrientes cuando existan. Provisiones, participaciones no controladoras, que son las que presentamos generalmente dentro del patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora, que son participaciones que no ejercen control sobre nuestra organización. Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Esas son por lo menos las secciones que debemos presentar. Recuerden que la norma establece que se pueden presentar partidas adicionales, también los encabezamientos y subtotales, agruparlos de acuerdo con la relevancia. Siempre que eso sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, podemos hacer ese tipo de modificaciones. Las partidas en el estado de situación financiera se clasifican. Los activos se deben clasificar como corrientes y no corrientes, y los pasivos de la misma manera, a menos que haya otra presentación que ayude, que haga que la información sea más relevante, que la relevancia de la información sea muchísimo mejor. Entonces en ese caso utilizamos otra clasificación. La norma establece si el grado de liquidez proporciona una información más fiable que la que presentamos como activos corrientes y no corrientes, debemos hacerlo, y en ese caso se presentarán de acuerdo con la liquidez aproximada, ascendente o descendente en un orden consistente. ¿Qué activos podemos presentar como activos corrientes? Creo que en eso tenemos mucha familiaridad, y es los activos que la entidad espera realizar o tiene la intención de vender o consumir en el ciclo normal de operación. Esos son activos corrientes. También los activos que mantenemos con fines de negociación, los activos que se esperan realizar dentro de los siguientes 12 meses a la fecha de la presentación del estado de situación financiera, y pues cuando se trate de efectivo o su equivalente efectivo, a menos que su utilización esté restringida o que ese efectivo no lo podamos usar para el pago de pasivos. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esta clasificación que tenemos acá son los únicos que podemos presentar como corrientes, como activos corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supone que es 12 meses y para el caso colombiano es el mismo, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Pasivos corrientes. De la misma manera, los pasivos corrientes son los que esperamos liquidar en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad o cuando mantenemos un pasivo principalmente con el fin de negociar o cuando los pasivos deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se informa o cuando la entidad no tiene derecho incondicional para aplazar o cancelar un activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en la que se informa. Así que en esos casos son corrientes. Todos los demás son pasivos no corrientes. El orden y el formato que presenta la norma no son obligatorios. Esas son una lista de partidas que son suficientemente diferentes en su naturaleza o función y justifican que se presente por separado en el estado de situación financiera. Se pueden incluir otras partidas cuando eso sea relevante y para que eso sea relevante analizamos por lo menos el tamaño de la partida, la naturaleza de la partida, la función de esa partida o del grupo de partidas que querramos presentar por separado. Se puede modificar, claro, la denominación y ordenación de esas partidas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer eso? La naturaleza de la entidad y de sus transacciones, pero especialmente que esos cambios que hagamos, esas modificaciones, esas agrupaciones, estén dirigidas a presentar información relevante. Eso es lo más importante en cualquier cambio de agrupación o en cualquier agrupación que nosotros hagamos de los estados, del estado financiero, de los estados financieros en general, del estado de situación financiera específicamente para este caso. Para presentar partidas adicionales por separado, tenemos que hacer una evaluación de todo lo siguiente. Para el caso de los activos, tenemos que evaluar los importes, la naturaleza y la liquidez. Y además la función de los activos dentro de la entidad. Para el caso de los pasivos debemos analizar los importes también, la naturaleza y el plazo en el que debemos pagar esos pasivos. Esos criterios los tenemos en cuenta para hacer nuevas agrupaciones. Algunas subclasificaciones son obligatorias dentro del estado de situación financiera o en las notas. Y en este caso hablamos de las propiedades planta y equipo que debemos clasificarlas adecuadamente para la entidad agrupadas, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que se muestren por separado, los importes por cobrar, por ejemplo, de partes relacionadas, de terceros, de ingresos acumulados o de vengados pendientes de facturar. Se deben presentar por separado. El caso de los inventarios, debemos separar los inventarios que tenemos para la venta de los inventarios que están en proceso de producción y los inventarios de materias primas o suministros que tenemos en la entidad. Para el caso de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, debemos presentar por separado cuáles proveedores, qué son cuentas por pagar a partes relacionadas, asociadas, subsidiarias, filiales y los ingresos diferidos y acumulaciones o devengos. También para el caso de las provisiones debemos separar las provisiones por beneficios a los empleados de otras provisiones. Y las clases de patrimonios debemos separar el capital desembolsado, primas de emisión, ganancias acumuladas, partidas de ingreso y gasto, que como requiere esta NIF se reconocen en el otro resultado integral, que ya vimos en la sección 3 y que se debe presentar por separado también en el patrimonio. Para el caso del patrimonio, cuando estamos hablando de entidades que cotizan, que tienen su capital es en acciones, debemos revelar al menos estas 7 características del capital en acciones. El número de acciones autorizadas, el número de las acciones emitidas y pagadas, también de las no pagadas, el valor nominal de esas acciones, y si no tienen valor nominal debemos decir también eso,
Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo se debe presentar. También los derechos y privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones. Hay acciones que tienen derecho a voto, hay acciones que no tienen derecho a voto. Todas esas clasificaciones deben presentarse con el número de acciones que están afectadas por esas restricciones o privilegios o derechos. Las acciones de la entidad que son mantenidas por la entidad y las acciones cuya emisión está reservada. Además, se debe presentar una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio. Para el caso de las entidades que no son por acciones, que tienen otro tipo de conformación societaria, como el caso nuestro, el caso de la sociedad limitada, que este caso aquí aplica para todas las sociedades por acciones, las completas, las normales, que conocemos sociedades por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. Pero cuando no son acciones, sino que son como sociedades limitadas, participaciones y otro tipo de capitales, debemos presentar esa misma información que hablábamos para las sociedades por acciones, pero aplicada a al tipo de fórmula societaria o de capital que nosotros estemos utilizando, que sea aplicable a la entidad. Se debe presentar, por supuesto, los cambios producidos en el periodo, cada una de esas categorías que componen el patrimonio y los derechos, privilegios y restricciones asociados a cada uno. Si cuando presentamos el balance general, el estado de situación financiera, tenemos un acuerdo vinculante para la venta o disposición importante de activos, debemos revelar una información específica. Acuérdense que acuerdo vinculante es un acuerdo que nos obliga, no es un plan, no es una conversación que tuvimos, es un acuerdo que haya evidencia de eso, que tenga fecha cierta y que sea vinculante entre las partes. En ese caso, que vamos a vender un grupo de activos y a la fecha de presentación del estado de situación financiera ese acuerdo está vigente, debemos presentar la descripción de los activos o del activo o activos o del grupo de activos que vamos a vender, que existe el acuerdo de venta, la descripción de los hechos y circunstancias de la venta o del plan de venta y los importes en libros de esos activos y pasivos. Esperamos que este video haya sido útil. Esta sección es bien cortica, como se han dado cuenta. Pueden contactarnos a contact@minlab.org si tienen alguna duda. Pueden seguirnos en Twitter o pueden suscribirse también a este canal en YouTube, donde vamos a continuar presentando secciones de la NIEF para pymes y aprendiendo más acerca de la aplicación de esta norma. Muchas gracias por su atención.